Bueno, en una noticia también en el aspecto económico, el gobierno destinará 2.000 millones de pesos para el plan de seguridad ciudadana y dentro de esta partida también se contempla poder continuar con el proyecto de construcción de la verja perimetral inteligente de la zona fronteriza. Esta asignación de los 2.000 millones de pesos contemplada en el proyecto de presupuesto general del 2024 depositado ante el Congreso Nacional y que asciende a una cantidad de dinero que dijimos ahorita, un billón 371. Aquí vamos a dejar que lo diga Liro Álvarez, de verdad, porque cuando a mí me presentan estos números, parece, yo decía hace un momentito que cuando me presentaban estas cantidades, yo no fui a la escuela. Esos eran los días que yo brillaba en el colegio. 1 billón de pesos frente a esta inversión de 2.000 millones que anuncia el gobierno para el presupuesto del próximo año, del año venidero. No será 1.371.000 millones. Correcto. Bien. Correcto. Sí, señora. Además de que, bueno, esas partidas están ya muy ese presupuesto que ha sido presentado al Congreso, pues está ahí estructurado y han mostrado a la opinión pública lo que corresponde a cada partida. No ha salido a la opinión pública. Supuestamente lo depositaron la semana pasada. Sin embargo, se conoce incluso el detalle de pero no está en la página, ojo, que eso lo establece la ley. No ha sido autorizado todavía por el Congreso. Pero se supone que ya fue sometido. Eso se debió saber. ¿Por qué lo guardaron? Bueno. No querían que compitiera con la primaria. Pues efectivamente. Buenas tardes, Aliro. Ahí te veo que te coronaron también. Ahí con tu estoy coronado también. Pues efectivamente se sometió el jueves pasado el presupuesto, básicamente 1.3 billones de pesos. Ese presupuesto es un poco más alto cuando hablamos de organismos que son autónomos y descentralizados. Se convierte en 1.4 billones de pesos. Y de ingreso contempla un 1.1 billones de pesos. ¿Ok? Eso representa del PIB aproximadamente un 15.4%. Recordemos que no todo lo que se genera se traduce en términos de ingresos para el Estado. Entonces, cuando partimos o miramos más o menos el histórico, pues en ese sentido estamos en un promedio de un 15% por lo regular en las estimaciones de los ingresos del gobierno con respecto al PIB. Obviamente, para mantener un ingreso en términos nominales tiene que crecer el PIB y sobre eso pues entonces se estima más o menos el 15%. Con respecto a lo que ya todos sabemos, en el caso del gasto es un 18.5% que representa del PIB y como no es de sorpresa, al final tenemos un déficit fiscal de algunos 231 millones de pesos, que representa más o menos un 3.2% versus el 3.6% del año pasado, lo que en teoría se está reduciendo el déficit o tiene una tendencia bastante controlada. Es relativo porque se ve afectado obviamente por la base. Es como el ejemplo de cuando si tú te midieras con el nivel de endeudamiento, o sea, si tú fueras al nivel de endeudamiento, lo fueras a medir con respecto al PIB, si tu PIB crece, ¿ok? Básicamente tú crees que tu nivel de endeudamiento, o sea, disminuyó, que tú tienes menos deuda, cuando tú lo ves como en esa relación, pero en términos nominales, en términos absolutos, tú tienes la misma cantidad de deuda. Entonces lo que los gobiernos hacen muchas veces es, sí, como ya mi base se mantuvo, o sea, mi numerador creció, que es el PIB en este caso, y mi denominador se mantuvo, cuando tú sacas la relación parece que tú tienes espacio para seguirte endeudando. Entonces, a la medida que el PIB crece, pues tú tienes espacio para gastar más o para seguirte endeudando. Entonces, básicamente es un déficit, continuamos en un déficit fiscal que, como todos sabemos, va a terminar, y como parte del presupuesto y de la planificación terminará financiándose obviamente con emisión seguramente de deuda. De lo poco que pudimos recabar, porque todavía el documento no es público para poderlo analizar en más detalle, es básicamente que está basado en 3 pilares. El primer pilar es la infraestructura vial, que sabemos que se está haciendo toda una inversión y hay una serie de proyectos para mejorar, digamos, el transporte, no solamente en el Gran Santo Domingo, sino en otras áreas y conectar varios pueblos entre sí. El segundo pilar, digamos, que es la vivienda, la construcción de vivienda de bajo
costo. Y el tercer pilar básicamente se basa en agua potable y el saneamiento, infraestructura hídrica. El presupuesto está muy en línea, inclusive con lo que se proyectó el año pasado, porque cuando se hizo el presupuesto 2023, por lo regular se hacen las proyecciones de 2024, 2025 y todo. Entonces, básicamente, cuando uno compara lo que ellos están sometiendo hoy, se podría decir que está en línea con la proyección que se había hecho el año pasado. En términos de los ingresos, pues podríamos hablar, los ingresos están creciendo cerca de un 8%, lo que se estima que cierre este año versus lo que se espera para 2024, si se aprueba obviamente finalmente esto, no se regresa, están creciendo más o menos un 8%, y mucho de ese crecimiento viene dado, y podríamos hablar del tema de la eficiencia en la recaudación, que hemos visto este año que hay un excedente y todo. Entonces sobran unos chelitos. Entonces eso podría estar contribuyendo inclusive a que el déficit sea menor. Ahora, en términos del gasto, igualmente el gasto te viene creciendo el gasto te crece más o menos un 7% con respecto al año pasado. Había visto una información, perdóname que te interrumpa, que dentro de este proyecto de presupuesto que fue sometido se estipulan más gastos de capital. Correcto. ¿Qué significa eso? Correcto, de eso vamos a hablar ahora, pero básicamente son gastos en infraestructura. En términos, digamos, reales, eso tiene un retorno a muy largo plazo, pero es necesario una inversión en vez de gasto corriente, que el Correcto. año pasado se criticaba que había mucho gasto corriente. Correcto. Pero en términos de la inversión, y voy a mencionar brevemente más o menos el foco que ellos, o de los proyectos principales que se están contemplando, pero en términos de gasto de capital, pues al final sabemos que eso se recupera, se le llama gasto de capital, pero realmente una inversión, pero eso se recupera en muchos años, pero son necesarios para dinamizar la economía. Obviamente, ¿se sabe qué se contempla dentro de esa partida? Sí, podemos hablar, por ejemplo, acá de, por ejemplo, las obras principales que se mencionan en ese proyecto. Está el monorriel de Santiago, con un costo de 21,000 millones de pesos, que más o menos representa un 1.5 del PIB. Podríamos hablar de la segunda línea del metro de Santo Domingo, 13,000 millones de pesos, menos de un 1%. La reconexión de la línea noreste con Santiago, construcción de nuevas vías en el Cibao Noreste, desarrollo del puerto de Manzanillo, que se supone que tiene que contribuir a una nueva ruta de conexión comercial de la República Dominicana con otros mercados internacionales. Básicamente se estima, si lo lleváramos a dólares, de unos 3,000 millones en sistemas de transporte que el gobierno pretende invertir. Eso es como grandes obras. Cuando hablamos de gasto de capital, vemos la construcción y ampliación de los de planteles educativos, que se estima más o menos en 9,000 millones de pesos. Reparación y remodelación de hospitales, 4,000 millones se tiene destinado. Más o menos un 3% del total de lo que se va a gastar. Educación y salud va a tener una partida menor a lo primero que anunciabas, que era el metro, el monorriel, etcétera. En el caso de educación, mantienen el mismo 4%, pero en términos absolutos, pues lo que da el 4% del PIB a final de cuentas. También tenemos construcción y rehabilitación de puentes, carretera y caminos, que eso siempre hay que mantenerlos, digamos, de alguna manera actualizados, porque se van desgastando, se van dañando. Para eso son 14,000 millones. Y bueno, y temas de edificación de estancias infantiles, acueductos, plantas de tratamiento, etcétera. ¿Cuáles serían las debilidades? ¿Qué puntos podría refutar la oposición? Mira, en términos de oposición, yo diría que como siempre el subsidio, ¿ok? Ah, claro. Porque el subsidio sabemos que es 99,000 millones se han anunciado para subsidio. Correcto. Me pareció una cifra, como dije, yo en cuanto a cifra no soy muy buena, pero aunque no sea buena me pareció alta. Lo que pasa es que hay que verlo desde la perspectiva del por qué, o sea, sabemos que se utiliza inclusive como herramienta política en muchos casos para ganar adeptos, vamos a decirlo así, pero también hay que entender una cosa, el subsidio se divide en varias cosas. Primero están las operaciones de la distribuidora, que ustedes saben que hay que subsidiarla, pero de esos 99,000 millones, el 87% corresponde al subsidio de las empresas distribuidoras de electricidad, ¿ok? O sea que es un monto bastante considerable. Lo demás, ¿por qué hay que subsidiar esas empresas y ese sector? Si no, te llegaría mucho más cara la electricidad. Te llega más cara, y ellos, recordemos que están indexados de alguna manera también con los precios internacionales, y cuando esos precios cambian, para nosotros no recibir ese golpe directamente, pues al final de cuentas... Igual lo recibimos, pero bueno. Yo iba a decir, pero igual se sigue recibiendo y se les beneficia
beneficia a ellos. Hay que ver en qué medida. Hay que verlo de tantas maneras. Pero hay 1.600 millones para subsidio al transporte, hay 1.200 millones para la harina y 10.000 millones para los combustibles. Pero lo que debería llamar la atención es la relación que existe, y creo que eso lo hablamos en el programa anterior. Tú dirás, pero ¿por qué tanto subsidio? Pero también recordemos que la canasta básica ha venido creciendo un 16%. Y si tú no quieres que la población sea más pobre, si tú no quieres que la población te consuma menos y al no consumir no dinamiza la economía, etcétera, pues lamentablemente hay que dar subsidio. Lo ideal sería un plan, obviamente, como yo mencionaba en el programa pasado, de controlar el costo de la canasta básica, de manera que tú no tuvieras todos los años que contemplar un monto mayor para financiar esas personas que de alguna manera pierden poder adquisitivo cada año. ¿Te parece suficiente la inversión en las distintas provincias? Los años pasados se hablaba de que las partidas en algunos lugares es muy pobre, no cubre las necesidades cruciales y de que se centra el presupuesto en los polos principales del país, dígase la capital, Santiago. Mira, yo pienso que a pesar, de si es suficiente o no es suficiente, más que eso, yo creo que del mismo presupuesto que se asigna, yo no creo que ni siquiera llegue a su totalidad, no, que se ejecute en su totalidad. Entonces, yo pienso que el presupuesto es muy centralizado, los recursos deberían ser un poco, una vez tú asignaste, pues debería haber un mecanismo para una correcta distribución, pero no creo ni siquiera lo que yo estoy seguro que lo que se asigna ni siquiera llega en su totalidad, ¿ok? Entonces ni hablar si es el correcto o no es el correcto. O sea, ¿no se cumple o no llega el dinero? Yo lo que creo es que no se ejecuta, sería como la palabra, tal cual se presupuestó. Porque siempre que hablemos de un gasto extraordinario, pues vamos a tener que recoger de un lado, y entonces podríamos hablar de, si teníamos algunos proyectos en esos pueblos, pues ya no lo priorizamos en ese momento, recogemos un poco y lo mandamos para, a lo mejor para el siguiente año, así sucesivamente. Por eso digo que no necesariamente se ejecuta. O sea, hay mucha flexibilidad en cuanto a asignar los recursos. En algunos casos sí. En algunos casos, pero eso lo contempla la ley, ¿no? Eso lo contempla la ley, claro que sí, dependiendo, y recordemos que el año pasado, inclusive, para que tengamos una idea, teniendo un presupuesto 2023, se revisó aún así el presupuesto y se sometió el año pasado no, inclusive porque estoy pensando como si tuviéramos en 2024, en este año se revisó el presupuesto 2023 para reenfocar el gasto por el tema del dinamismo económico, o sea, para darle más dinamismo a la economía, porque se estaba viendo que había una pero de hecho la partida de educación se iba a ver afectada el año pasado, que se iba incluso se anunció que en este mismo año también, exacto, que había que no había en qué gastarlos. Y se mencionó, se contempló la posibilidad de reducirle el 4%. Aquel que costó tanto, correcto, se contempló la posibilidad de reducir ese 4%. Correcto. Esa partida. Pero digamos que es una redistribución, no de ley, porque se mantiene ese 4% en el presupuesto, pero por eso yo utilizo el término ejecutado, porque muchas veces tú dices, si yo tenía pensado ejecutar tanto acá, ya no lo ejecuto, y de alguna manera entonces doy prioridad a otras cosas. Imaginemos el tema de la frontera que no estaba previsto. En ese caso entonces digo, bueno, utilizo parte de esos recursos para financiar algo que no tenía previsto. Y los presupuestos están hechos para eso, al final de cuentas, para uno darle seguimiento y ver en qué área puedo reubicar de alguna manera esos recursos para sacarle el mayor provecho. Y eso está contemplado, o sea, eso está contemplado y permitido, que usted se abroga el derecho después de decir cómo distribuyo, aunque esa partida estaba destinada a, yo la puedo llevar a esto. No, hay que someterlo nuevamente, obviamente, hay que someterlo al Congreso, que el Congreso te apruebe como pasó este año, creo que hace como 2 o 3 meses se sometió justamente esa modificación, y ya con la aprobación, que sabemos que iba claramente a ser aprobado, pues ya se destinaron los recursos a otras áreas, pero hay que someterlo. Es importante que los presidentes tengan un buen acompañamiento, correcto, desde el Congreso. Correcto. Pero de hecho a mí me llama mucho la atención que la mayoría de los ministerios tienen un porcentaje que debe dársele del PIB y nunca se cumple, siempre está muy por debajo, y siempre hay denuncias al Ministerio de Justicia, Salud, siempre está muy por debajo de lo que establece la ley. ¿Por qué se dan esos baches de que siempre está muy debajo a pesar de que es establecido por ley? ¿Qué tan difícil es
ponerle a todo el mundo lo que se merece y lo que legalmente está establecido? Mira, yo creo que no es un tema de lo difícil, yo creo que es un tema más bien de la ejecución. Por ejemplo, que eso lo he escuchado yo, de que si tú tienes un presupuesto asignado para al menos de marzo y no te lo gastaste, por X o por Y razón, no es como que tú vas a contar con ese dinero más para adelante. El Estado lo que suele es recoger y asignarlo, por ejemplo, en otra área. Entonces, es un tema de ejecución. Claro, para la ejecución tiene que haber una buena planificación. No es solamente yo darte el dinero, porque la ley dice que te corresponde y todo, en qué lo vas a usar. O sea, cuál es el sentido que tú le vas a dar ese dinero. Entonces, sucede muchas veces que tú tienes un presupuesto, lo tienes distribuido mensualmente, pero si no te lo gastas y el gobierno lo necesita en otra área, lo que sea, se recoge ese dinero. Entonces, pero con tanta necesidad de que en este país no creo que no se necesite, sino mal planificado, que fue lo que le pasó al Ministerio de Educación el año pasado, tal cual. De que algunas partidas no fueron utilizadas. Por y eso cuando es evidente que lo que más hace falta es más inversión para mejor capacitación, para mejores planteles. Claro, pero ahí es donde se ve. Yo digo que el 4%, ahí está el 4%, y tú no me puedes salir casi terminando el año y decir, que no tengo que gastarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no había una planificación. ¿Por qué llegamos al criterio del 4% si ahora tú me dices que no tienen que gastarlo? Entonces, probablemente no es un 4%. Probablemente, o es otra cosa, pero tiene que ver con esa planificación de tú decir en qué me lo voy a gastar, no simplemente la asignación, porque la asignación se puede prestar para lo que sea, para proyectos inventados. Por eso es bueno analizar el documento y mirar en qué tú te lo vas a gastar, qué cuesta cada cosa, y no simplemente decir, yo voy a destinar 2,000 millones para tema de seguridad. Pero ¿dónde están esos proyectos? O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque de lo contrario se ve como una mala planificación. Claro, y hay los documentos, hay los documentos. Lo que pasa es que nosotros, como todos, no damos seguimiento. Es un presupuesto como, no es complicado de entender, pero es eso, es dar seguimiento, ver lo que el Estado está haciendo, en qué se está gastando, qué no, qué sí. Y en función a eso, entonces, digamos, darle seguimiento y contabilizarlo. Y en resumen, que de este proyecto de presupuesto del 2024, ¿cuáles son los sectores o cuál es el sector? No sé si ya lo habían conversado en un momentito que me ausenté. ¿Cuál es el sector o los sectores que más se benefician? Pues yo te diría que es muy equitativo, pero básicamente yo creo que el sector que tiene que ver con el transporte, las inversiones que se van a ver en materia de transporte, la educación recibe su mismo 4%, hablábamos obviamente la inversión que se basa en seguridad, en la reforma policial, que continúan esas inversiones allá. Hablábamos también del sector salud, que obviamente uno de los programas que se van a continuar o que se contemplan dentro del presupuesto es los medicamentos de alto costo, que básicamente ahora mismo que ha costado tanta sangre, sudor y lágrimas a personas que tienen esas necesidades y que dependen de esos medicamentos. En la actualidad creo que hay como 150,000 personas beneficiándose, y también dentro del presupuesto. El ministro ¿cuáles fueron las declaraciones del ministro de Economía con relación a los que el gobierno no tenía el dinero para estarle haciendo el favor a las personas que necesitaban esos medicamentos? Palabras más, palabras menos. Correcto. Sí. No, lo malo no es que no hayan suficientes personas, lo malo es que hayan personas asignadas y que están esperando su medicamento y que no le llegue por falta de recursos o falta de organización. Porque yo entiendo que quizás el presupuesto no le da para determinada cantidad de gente, pero si una persona está esperando su medicamento de alto costo, que se puede morir, que puede alargar su dolor por no recibir el medicamento que ya está prometido, que esa persona quizás no hizo la firmalera, no han hecho las gestiones porque están esperando ese medicamento, un asunto de vida o muerte, eso sí yo lo veo mal, porque al final va a crecer la cantidad de personas que necesitan medicamentos de alto costo. O sea, eso es insostenible a largo plazo. Correcto, ojo. Correcto. Mira, te quería hacer una pregunta. Tú decías que probablemente ese déficit, que según documentos ha bajado, pero por un aumento del PIB, ¿verdad? O sea, que es un asunto como de... Como un truco. Tiene truco. Es un truco, sí, o sea, que no es real. Tiene truco. Tú decías que se puede cubrir con deuda, pero hablaba de probablemente, o sea, no está establecido la cantidad de deuda que se va a tomar. Ellos tienen una planificación de que básicamente es el diferencial, básicamente entre el déficit que tienen, pero va a depender de la ejecución. Por eso ustedes ven que a veces van al Congreso y se aprueba, no sé, una deuda extraordinaria o lo que sea, va a depender de la ejecución y de que, como todo, es un presupuesto, tú, como dicen por ahí, el
papel aguanta lo que tú le pongas, vamos a ver en la práctica, y va a depender de muchos factores macroeconómicos, pero es básicamente el diferencial que pueda haber, que es lo que hay que salir a buscar o sea, emitir deuda en forma de bono soberano, etcétera, para poder entonces financiar ese déficit. Pero definitivamente, claramente tenemos otras formas que tienen que ver, sabemos que tenemos una base muy informal, o sea, el otro mecanismo es lograr traducir parte de ese PIB en ingresos fiscales, por ejemplo, pero esa es la parte más difícil porque habría que ampliar la base, habría que tener más impuestos de otro tipo y sabemos lo que eso implica, pero desde el punto de vista de la mecánica tradicional, pues tiene que ser a través del financiamiento, emitiendo deuda soberana o bonos para cubrir ese déficit, pero se ha mantenido bastante estable, en promedio unos 200 millones de pesos. Bueno, pues ya veremos entonces cuál será el destino o la decisión del Congreso Nacional, que ya sabemos, como decía Colombia Alcántara, ¿verdad? Ya sabemos al final de la película, ya esperaremos. Se pegó Colombia. Se pegó Colombia. Ya tendremos tela por donde cortar. Sí. Así es. Bueno, nada mejor explicado que con la participación de Aliro Álvarez. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Aliro, por cada martes estar con nosotros y con nuestros oyentes y televidentes. Continuamos. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?